El día de hoy vamos a comenzar con un estudio en el seminario de las personas físicas, el cual comenzará viendo algunas generalidades de tipo civil que generalmente los vamos a ir estudiando en cada uno de los ámbitos que le competen a una persona física, ya sea fiscal, laboral, civil y hasta penal. En este caso vamos a comenzar con algunos detalles, por ejemplo, qué es una persona física, atributos, algunas características, y de ahí nos vamos a pasar al tratamiento fiscal, al impuesto sobre la renta de alguien que tiene ingresos por distintos conceptos, por ejemplo, salarios, honorarios, arrendamiento, actividades empresariales y cualquier otro que vaya surgiendo y que sea de importancia. Y bueno, ahí vamos a tomar en cuenta algunos detalles para el tratamiento correcto para el impuesto sobre la renta. También vamos a ver el tratamiento para el seguro social. Una persona física puede tener seguro social si se dedica a actividades subordinadas, conocidas legalmente como subordinación, y que tienen que ver con una relación laboral. Pues bien, vamos a tratar de que este seminario sea muy completo y muy enriquecedor para que el estudio sea muy redituable. Ok, pues bien, pues vamos a comenzar con la parte civil. ¿Qué es una persona física? Pero vamos a definir desde qué es una persona. Pues bien, este vocablo persona proviene del latín persone, que significa máscara de actor. Esa es su raíz etimológica. Su significado es un personaje teatral. El vocablo es de origen etrusco y pasó de las acepciones teatrales a designar al individuo mismo, generalizándose al ser de la especie humana. Pues al final de cuentas es el único que puede actuar, ¿no? Un detalle aquí lo señala el Código Civil y es muy importante. La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. En consecuencia, la mujer no queda sometida en razón de sexo a la adquisición y ejercicio de sus derechos civiles. Bueno, eso ya lo hemos sabido, ¿no? Yo creo que a estas alturas es muy conocido la igualdad y es muy aceptado. Uno que otro lugar todavía es un poco renuente a este detalle, pero hay mucha igualdad entre el hombre y la mujer. Ahí ya no hay mucha distinción. La persona física es reconocida jurídicamente, otorgándole capacidad jurídica, que vamos a ver qué es eso, que como atributo constitutivo suyo es de goce y de ejercicio. La capacidad es una sola, únicamente que se va distinguiendo de acuerdo con diferentes supuestos y modalidades. Incluso desde el derecho romano se protegía al nascituro a partir de la concepción. Y bueno, todavía hay una protección muy grande para el ser humano, para la persona, para el individuo, incluso antes de nacer. No en todo el país está legalizado el aborto. Por eso es que de no existir el aborto, al 100% se estaría protegiendo a cada ser humano antes incluso de nacer. Esto es muy importante para tomarlo en cuenta. Bueno, y hay distintas formas de entenderlo, pues no nos vamos a meter a detalle para no complicar la cosa, pero en muchos de los estados aún hay protección del ser humano antes de nacer. Es la parte de gestación. ¿Qué es capacidad jurídica? Eso está en el Código Civil también, artículo 22, y nos dice que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento, el simple nacimiento, y se pierde por la muerte. O sea que una persona viva tiene esa capacidad jurídica. Desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código.
el principal efecto del nacimiento es la personalidad. Fíjense, para los efectos legales solo se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil. Faltando alguna de estas circunstancias, nunca ni nadie podrá entablar demanda sobre la paternidad. Artículo 337 del Código Civil. Entonces dice aquí 24 horas que permanezca vivo. Así se considera nacido. Aquí el detalle es, eso es la legislación mexicana. Por ejemplo, en Estados Unidos, el concebido, el nacido, se considera así como persona con el simple hecho de haber podido respirar. O sea, sale del seno materno, respira, entonces ya se considera una persona. No necesita que hayan transcurrido cierto tiempo como aquí en México, 24 horas, bueno, pues allá pues no es necesario, con el simple hecho de haber podido respirar. Y esos detalles son muy importantes, por ejemplo, cuando se trata de evitar alguna sanción por algún delito, ¿no? Entonces es muy importante en qué momento se considera persona y esta persona es nacida. Pues hay algo que hay que tomarse en cuenta. Restricciones a la capacidad jurídica, la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia. Aquí esto de la interdicción es muy importante porque hay personas que ya no pueden valerse por sí mismas. Entonces, para protección de ellos, para que no tengan algún problema de gente que pueda utilizar, ¿no? De esas personas que están por ejemplo, adultos mayores ya con senilidad, pues es algo así que como necesitan estar interdictos para que alguien se haga cargo de ellos y pues no sean víctimas, por ejemplo, no sé, una estafa, algún fraude, ese tipo de cosas. Como no pueden valerse por sí mismos, pues no entienden que en algún momento pueden tener un problema y hay que estarlos cuidando. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establecen en la ley. Pues es importante aquí, ¿no? Incluso aquí estoy acompañando aquí una tesis de jurisprudencia. No es específicamente para resolver qué es la capacidad jurídica, pero el texto que hace referencia a esa capacidad jurídica es suficiente para darle una definición. Esto es para efectos de un problema para un asunto que de un apoderado. El título de la tesis es Excepción de falta de personalidad del apoderado, para que opere cuando se opone por la incapacidad mental del actor. Debe probarse fehacientemente su estado de interdicción a la fecha de otorgamiento del poder. ¿Ok? Y dice aquí, es la parte que me interesa, tratándose de la capacidad jurídica, se distingue entre la de goce y la de ejercicio. La primera, o sea, la de goce, es la cualidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. Y la otra, la de ejercicio, consiste en posibilidad de efectuar manifestaciones de voluntad jurídicamente eficaces que puedan realizarse por sí o a través de otra persona. ¿Ok? Los atributos de la persona física. Una persona física tiene como atributos, además de la capacidad jurídica, el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio y la nacionalidad. Aquí, fíjense, hay detalles muy interesantes, muy importantes. Por ejemplo, el del nombre. No hay reglas sistematizadas para la asignación de un nombre, pero se ha normado casi siempre, o yo diría que siempre, en base a costumbre, jurisprudencias y las prácticas administrativas. Un nombre es el uso de palabras que sirven para designar a una persona. Sin embargo, hay fundamento en la legislación, específicamente en el Estado de México, que es local. Ya ustedes revisen en los demás estados del país para ver dónde pudiera haber alguna definición. Pero aquí, en el Estado de México, sí hay en el Código Civil
una definición. Ahorita lo vemos. Dice aquí, concepto y composición del nombre de las personas. Es el artículo 2.13 y 2.14 del Código Civil del Estado de México. Y dice, el nombre designa e individualiza a una persona. Se forma con el sustantivo propio y el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Eso es claro, ¿no? Dice entonces aquí el primer del padre más el de la madre, esos conformarán los apellidos paterno y materno. En el orden que de común acuerdo determine, pues casi siempre es el paterno. En el caso de que el padre y la madre no lleguen a un acuerdo respecto del orden que deben seguir los apellidos del hijo o la hija, el apellido paterno aparecerá en primer lugar y el materno en segundo lugar. O sea que es específico, ¿no? Si no te puedes poner de acuerdo, pues yo lo establezco así. ¿Ok? Concepto y composición del nombre. El orden de los apellidos acordados entre padre y madre se considerará preferentemente para los demás hijos e hijas del mismo vínculo. Cuando solo lo reconozca uno de ellos, se formará con los apellidos de este en el mismo orden, con las salvedades que pueda establecer en el Código Civil del Estado. Casos de seudónimos. Artículo 2.15 del mismo código, y dice, para efectos artísticos, literarios, científicos, deportivos o de otra índole similar, se podrá utilizar un seudónimo de conformidad con las leyes específicas de la materia. El hijo reconocido por el padre, por la madre o por ambos tienen derecho, uno, a llevar el apellido paterno de sus progenitores o ambos apellidos del que lo reconozca. Sí, o sea que si uno solo lo reconoce, digo, no es necesariamente un acto de nacimiento, sino de reconocimiento, incluso la madre puede ponerle sus dos apellidos. Al ser alimentado por las personas que lo reconozcan, es otro derecho, y también a percibir la porción hereditaria y los alimentos que fije la ley. Artículo 389 del Código Civil. Siguiente atributo, el domicilio. Y ahora sí también nos dice el Código Civil que el domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente y a falta de este, el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan y en su defecto, el lugar donde se encuentren. O sea, a final de cuentas, donde estés, ¿no? Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él por más de 6 meses. El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no está ahí presente. O sea que a final de cuentas se toma en cuenta como su domicilio. Domicilio legal entonces se considera del menor de edad que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado el domicilio de su tutor. En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme a las circunstancias previstas en el artículo 29, es el que acabamos de mencionar, de los cónyuges, aquel en el cual estos vivan de consuno, sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 29. O sea, aunque estén casados y están habitualmente en otro domicilio, pues curioso, ¿no? Pero si son matrimonio pero de diferente residencia, bueno, es posible. Artículo 31 también de este código. También es conocido como domicilio legal el de los militares en servicio activo, el lugar en que estos estén destinados, de los servidores públicos, el lugar donde desempeñen sus funciones por más de 6 meses. Y de los funcionarios diplomáticos, el último que hayan tenido en el territorio del Estado acreditante, salvo que con respecto a las obligaciones contraídas localmente, bueno, se pueda
señalar algo distinto, ¿no? También de las personas que residan temporalmente en el país, en el desempeño de una comisión o empleo de su gobierno, de un organismo internacional, será el del Estado que los haya designado o el que se hubieran tenido antes de dicha designación respectivamente, salvo con respecto a las obligaciones contraídas localmente. De los sentenciados, fíjense, es muy interesante, de los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de 6 meses, la población en que la extingan. Por lo que toca a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido. Cuando una persona tenga 2 o más domicilios, se le considerará domiciliada en el lugar en el que simplemente resida, y si viviera en varios, en el que encuentres. O sea que si tienes varias casas, donde te agarren, ese es tu domicilio. Para el siguiente atributo de la persona, que es el estado civil, dice aquí: el estado civil solo se comprueba con las constancias relativas al registro civil. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para el comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. Cuando no hayan existido registros, se hayan perdido, estuvieran ilegibles o falten las formas en que se pueda suponer que se encontraba el acta, se podrá recibir prueba del acto por instrumento o testigos. El acta de nacimiento. Tienen obligación de declarar el nacimiento el padre y la madre o cualquiera de ellos. A falta de estos, los abuelos paternos y, en su defecto, los maternos, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquel. El acta de nacimiento se levantará con asistencia de 2 testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan, asimismo la razón de si se ha presentado vivo o muerto, la impresión digital del presentado también. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el juez le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acto. Es el artículo 58 del Código Civil. Pues esto me hace pensar que entonces hasta el juez le puede asignar un nombre y un apellido que sean inventados. Pues lo que dice aquí, ¿no? Entonces, a criterio del juez, él se encargará de ponerle nombre y apellidos. Que es muy interesante esto. Dice: la madre no tiene derecho de dejar de reconocer a su hijo. Bueno, pues ya no más faltaba, ¿no? Yo creo que es obvio si se trata del padre, pero de la madre, digo, ¿cómo puede una madre dejar de reconocer a su hijo? Yo creo que esa parte es pues muy lógica y a veces hasta obvia, ¿no? Yo creo que no hace falta plasmarlo en la ley, pero aquí está. Tiene obligación de que su nombre figure en el acta de nacimiento de su hijo. Digo, pues obviamente no lo vas a reconocer, pues también civilmente ese acta debe de contener el nombre de la mamá. Si al hacer la presentación no se da el nombre de la madre, se pondrá en el acta que el presentado es hijo de madre desconocida, pero por la investigación de la maternidad podrá hacerse ante los tribunales, de acuerdo con las disposiciones relativas de este código. Además de los nombres de los padres, se hará constar en el acta de nacimiento su nacionalidad y domicilio. En las actas de nacimiento se expresará que se trata, en su caso, de hijo natural. ¿Ok? Entonces aquí lo que nos dice es que un hijo natural es aquel que solo tenga a su madre. ¿Sí? Artículo 60 del Código Civil. Si el padre o la madre de un hijo natural o ambos lo presentan para que se registre su nacimiento, el acta surtirá
todos los efectos del reconocimiento legal respecto del progenitor compareciente. Si el reconocimiento del hijo natural se hace después de haber sido registrado su nacimiento, se tomará acta separada. El reconocimiento del hijo natural mayor de edad requiere el consentimiento expreso de éste en el acta relativa, o sea que el que va a ser adoptado, aunque ya sea mayor de edad y todo, él tiene que dar su consentimiento expresamente de que lo pueden presentar, ¿ok? Es artículos 77, 78 y 79 del Código Civil. Hay otros, por adopción, por ejemplo, ¿no? También una persona que no tiene un hijo lo adopta es traerlo como si fuera su hijo, ¿no? Y tiene todos los derechos y obligaciones. En la adopción plena se levantará un acta como si fuera de nacimiento, en los mismos términos que la que se expide para los hijos consanguíneos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo que sigue. Vamos a ver, este fue el 86 y en el 87 dice: en la adopción plena, a partir del levantamiento del acta a que se refiere el artículo anterior, se harán las anotaciones en el acta de nacimiento originaria, la cual quedará reservada. No se publicará ni se expedirá constancia alguna que revele el origen del adoptado ni su condición de tal, salvo providencia dictada en juicio. O sea que hasta que el juez diga lo necesito y específicamente que señale que es adoptivo, bueno, pues ahí obligatoriamente se tendría que señalar. Así es el artículo 87 del Código Civil Federal. El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos. El adoptante dará nombre y sus apellidos al adoptado. Ok, bueno, en este caso quiere decir que los derechos de los adoptivos, los hijos adoptivos, son exactamente los mismos que los hijos biológicos. Sí, yo creo que aquí es muy interesante esta parte y de hecho me acuerdo de algunos artistas con esos problemas de las paternidades. Pues bueno, hay ejemplos muy interesantes. Ok, vamos a continuar. En el caso de dar aviso de un nacimiento, además resulta que el recién nacido fallece, además del acta de nacimiento se debe de expedir un acta de defunción. Solo señala el artículo 75 del Código Civil Federal. Algo importante aquí, dice aquí, artículo 117 también del Código: ninguna inhumación o cremación se hará sin autorización escrita dada por el juez del registro civil, quien se asegurará suficientemente del fallecimiento con certificado expedido por médico legalmente autorizado. No se procederá a la inhumación o cremación, eso es muy interesante, sino hasta después de que transcurran 24 horas del fallecimiento, excepto en los casos en que se ordene otra cosa por la autoridad que corresponda. El acta de fallecimiento debe contener el nombre, apellido, edad, ocupación y domicilio que tuvo el difunto, el estado civil que tuvo obviamente cuando estaba vivo, y si era casado o viudo, el nombre y apellido de su cónyuge, los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio de los testigos y si fueran parientes, el grado en que lo sean. Esto del grado ahorita lo vamos a ver. Entonces, acuérdense que en el parentesco tiene mucha importancia esto. Los nombres de los padres del difunto, si se saben, la clase de enfermedad que determinó la muerte y específicamente el lugar en el que se sepulte el cadáver. Si se sabe también la hora de la muerte y los informes que se hagan en caso de muerte violenta. Ese es en caso de fallecimiento. Ahora bien, otro de los detalles que también tienen los atributos de una persona física es algo así como su propiedad, el patrimonio.
el patrimonio de una persona, sus propiedades y algunos otros detalles. Dice, es objeto del patrimonio de la familia la casa habitación y en algunos casos una parcela cultivable. Bueno, acuérdense que esto del Código Civil pues no es reciente, ya tiene muchos años. Por eso algunos términos pues ya no son tan aplicables o no son muy comunes. Los bienes afectos al patrimonio de la familia son inalienables y no estarán sujetos a embargo ni a gravamen alguno. ¿Ok? Aquí esto es muy interesante, ¿eh? Los bienes afectos al patrimonio no son sujetos de embargo. Tómenlo mucho en cuenta en algunos detalles de tipo mercantil que puede brincarse esta parte familiar. Otro atributo que también es muy importante, la nacionalidad. En el caso de México, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Por naturalización, pues los que no nacen aquí y después adoptan esta nacionalidad. Son mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. O sea que es independiente, naces en México, eres mexicano. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano o madre también por naturalización. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas de guerra o mercantes también son mexicanos por nacimiento. Ahora, por naturalización, los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización, la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la propia ley. Ahora bien, otra de las características de las personas físicas es el parentesco. El parentesco es un vínculo entre personas que pertenecen a la misma familia. Y el parentesco entre personas se determina por el número de generaciones que las separan y cada generación es un grado. La sucesión de grados forman lo que nosotros conocemos como la línea de sucesión. Bueno, aquí en México la ley, y bueno, yo creo que la mayor parte de los países, la ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad y de afinidad. Por consanguinidad son los que existen entre personas que desciendan de un mismo padre, un mismo progenitor, y afinidad se contrae por el matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón, ya los cuñados, ¿no? Con cuños y demás, ahí es donde derivan estos parentescos. Ahora bien, hay una línea de parentesco que el cual puede ser recta, ascendiente o recta descendiente. La recta ascendiente se liga a una persona con su progenitor o tronco del que proceda, por ejemplo el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y demás. Descendencia es la que liga al progenitor con lo que de él procedan, no sé, el padre, el hijo, el nieto, el bisnieto, tataranieto. Y la otra línea de parentesco es la transversal. Son series de grados entre personas que sin descender unas de otras proceden de un progenitor o tronco común. Los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra. Bien, en esta parte yo creo que no es necesario meternos tanto a detalle, porque eso yo lo quiero tratar lo quiero retomar viendo un tema que es el de las herencias. Y sí tiene mucho que ver esto de las líneas de parentesco, la consanguinidad y lo que de todo de esto deriva, esta ramificación. Vamos a ver un poco más a detalle, ahorita solamente lo menciono y después ya nos vamos más al fondo y damos un poco más de detalle y algunos ejemplos de cómo
podría aplicarse correctamente en esto de la consanguinidad y afinidad, el parentesco. Ok, bueno, pues entonces lo dejamos solamente en esta mención y vamos a tomarlo en un tema aparte de lo que es herencias. Ok, otra de las características de estas personas físicas, y eso es algo muy necesario, el alimento. Fíjense, los alimentos comprenden la comida, vestido, habitación y la asistencia en casos de enfermedad. En el caso de los menores, esos alimentos deben contener los gastos necesarios para la educación primaria y por si están aprendiendo algún oficio, arte o profesión. Son proporcionados a las posibilidades del que deba darlos y las necesidades de quien deba recibirlos, o sea que sí tiene que tomar en cuenta para quién y de parte de quién. Es recíproco, el que los da tiene también derecho de pedirlos. Entre cónyuges deben darse alimentos y la ley determina cuándo queda subsistente esta obligación en caso de divorcio y también algunos otros detalles que señalan las leyes. Los padres se obligan a dar alimentos a los hijos. Si no están los padres o están de alguna manera imposibilitados, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que tuvieran más próximos en grado. Fíjense, aquí también tiene mucho que ver esto de las líneas y el parentesco. Eso también, como les digo, eso lo vamos a ver más a detalle, pero sí los vamos a ejemplificar. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres y si faltan o están imposibilitados, entonces los descendientes más próximos. O sea, si yo estoy obligado a darle alimento a mi padre, pero por alguna razón yo también estoy imposibilitado física o mentalmente o por cualquier situación justificada, el que seguiría en descendencia, los hijos, mis hijos, al padre, o sea, al abuelo más bien, ¿sí? Entonces, ya sabemos que de padres a hijos, de hijos a padres, pero de no haber, entonces el que sigue, de nietos a abuelos. ¿Ok? El adoptante y el adoptado tienen la obligación de darse alimentos en los casos en que la tiene el padre y los hijos, o sea, no hay distinción. Se da el mismo tratamiento para un hijo adoptivo que el de un hijo biológico. El obligado a dar alimentos cumple esta obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez según las circunstancias fijar la manera de ministrar los alimentos, de suministrar estos alimentos para que no se rompa el cumplimiento. ¿Sí? Ahora bien, después de todas estas características de índole civil, viene esto que es muy importante y está a un grado más elevado porque es constitucional: las garantías individuales. ¿Sí? En México, las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, así de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en casos y condiciones que la Constitución establece. A ninguna persona puede impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito. Esto es muy importante, ¿eh? El artículo 5, la garantía al trabajo. El ejercicio de esta libertad solo puede vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. O sea que si trabajas tienes todo el derecho del mundo de recibir una remuneración, salvo en los casos de excepción, ¿sale? Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por autoridad judicial
cual se sujetará a los dispuestos en las fracciones. Bueno, esto se habla de lo de aquellos que por alguna situación están condenados al trabajo forzoso. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Cualquier causa. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. Ok, entonces está la libertad del trabajo protegido por la propia Constitución, ¿sí? Y bueno, obviamente esto, ya que en el momento que entremos al laboral, pues vamos a ver también cómo tiene mucho peso las garantías individuales también en la ejecución del trabajo y de la relación laboral que existe entre el trabajador y el patrón. Y en su momento van a ver que es algo además pues muy interesante.